Capítulo 8. Los días de poder. En el pasado, cuando las personas vivían junto a la naturaleza, el pasar de las estaciones y los ciclos de la luna tenían un profundo impacto en ceremonias religiosas. Por ser la luna vista como un símbolo de la diosa, las ceremonias de adoración y magia acontecían bajo su luz. La llegada del invierno, las primeras actividades de la primavera, el cálido verano y la entrada del otoño también eran marcadas por rituales. Los Wiccans, herederos de las religiones precristianas de Europa, aún celebran la luna llena y observan los cambios de las estaciones. El calendario religioso Wiccan posee 13 celebraciones de luna llena, es decir, esbats, y 8 sabbats o días de poder. 4 de estos días, o mejor dicho noches, vienen determinados por los solsticios, el inicio astronómico de las estaciones. Las otras 4 ocasiones rituales se basan en antiguos festivales folclóricos, y de cierto modo aquellos del Oriente Medio. Los rituales estructuran y ordenan el año Wiccan, además de recordarnos del infinito ciclo que perdura mucho tiempo después de que partamos. 4 de los sabbats, tal vez los que hace más tiempo que son observados, eran probablemente asociados a la agricultura y a los ciclos reproductivos de los animales. Son Imbolc, que es el 2 de febrero, Beltane, el 30 de abril, Lughnasadh, el 1 de agosto, y Samaín, el 31 de octubre. Estos son nombres celtas muy comunes entre los Wiccans. A pesar de que existen muchos otros, cuando la observación cuidadosa del cielo llevó al conocimiento común del año astronómico, los solsticios y equinoccios, alrededor de 21 de marzo y 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre, las fechas correctas varían de año a año, fueron incorporados a la estructura religiosa. ¿Quiénes fueron los primeros en generar energía de esos periodos? Esa cuestión no puede ser respondida. Sin embargo, esos días y noches sagrados son el origen de los 21 rituales Wiccans. Muchos de ellos sobreviven todavía tanto en formas seculares como religiosas. Fiestas de mayo como el Halloween, el Día de la Marmota, que es el Groundhog Day, e incluso Acción de Gracias, el Thanksgiving Day, por nombrar algunas fiestas populares americanas. Estas todas conectadas con los antiguos cultos paganos. Versiones altamente cristianizadas de los sabbats también fueron preservadas por la Iglesia Católica. Los sabbats son rituales solares, que señalan los puntos en el ciclo anual del Sol, y constituyen solo mitad del año ritual Wiccan. Los esbats son las celebraciones Wiccans de la luna. En esas fechas nos reunimos para dar culto a ella. No es que los Wiccans omitan al dios en los esbats, ambos son normalmente reverenciados en todas las ocasiones. Anualmente ocurren de 12 a 13 lunas llenas, o una cada 28 días. La luna llena tanto es un símbolo de la diosa como una fuente de energía. Así, después de los aspectos religiosos de los esbats, los Wiccans a menudo practican magia, disfrutando del mayor poder energético que se cree. Existen en estos periodos algunos antiguos festivales paganos, desprovistos de sus cualidades sagradas por el dominio del cristianismo. Samaín aparentemente pertenece ahora a los fabricantes de dulces en Estados Unidos, mientras que Yule fue transformado en uno de los sagrados días paganos de un periodo de grosero comercialismo. Incluso los ecos del nacimiento de un salvador cristiano son apenas audibles ante el zumbido electrónico de las máquinas registradoras, pero la vieja magia permanece esos días y noches, y los Wiccans lo celebran. Los rituales varían enormemente, pero todos se relacionan con la diosa y el dios y a nuestra morada, la tierra. La mayoría de los ritos acontecen en la noche, por motivos prácticos así como para crear cierto clima de misterio. Los sabbats, siendo orientados al sol, son más habitualmente celebrados a mediodía o a la aurora, pero esto es raro hoy en día. Los sabbats nos cuentan una de las historias de la diosa y el dios, de su relación y de sus efectos sobre la fertilidad de la tierra. Muchas son las variaciones de estos mitos, pero aquí relativamente común entramando la descripción básica de los sabbats. Yule, la diosa, da a luz al hijo, que es el dios, y el Yule, que es alrededor del 21 de diciembre. Esto no es de modo alguno una adaptación del cristianismo. El solsticio de invierno se ha visto durante mucho tiempo como un periodo de nacimiento divinos. Se dice que Mitras nació en este día. Los cristianos simplemente lo adoptaron para su uso. Yule es la época de mayor oscuridad y el menor día del año. Los pueblos antiguos notaron tales fenómenos y suplicaron a las fuerzas de la naturaleza que agrandaran los días y acortaran las noches. Los Wiccans ocasionalmente celebran Yule
poco antes de la aurora, y a continuación observan el nacer del sol como un final apropiado para sus esfuerzos. Puesto que el dios es también el sol, esto señala el punto del año en el cual el sol también renace. Así los wiccanos encienden hogueras o velas para saludar el retorno de la luz del sol. La diosa inicia su inactividad durante el invierno para reposar después del parto. Yule es el remanente de tempranos rituales celebrados para acelerar el fin del invierno y la plenitud de la primavera, cuando los alimentos volvían a estar disponibles. Para los Wiccans contemporáneos es un recordatorio de que el producto final de la muerte es el renacimiento, un pensamiento reconfortable en estos días de desasosiego. Para esto ver el capítulo 9, la espiral del renacimiento. Imbolc. El Imbolc, que se celebra el 2 de febrero, señala la recuperación de la diosa después de dar a luz al dios. Los periodos más largos de luz la despiertan. El dios es un joven deseoso, pero su poder es percibido en los días más largos. El calor fertiliza la tierra, que es la diosa, haciendo que las semillas germinen y broten, y así los primeros momentos de la primavera suceden. Este es un sábado de purificación por las fuerzas renovadoras del sol, después de la vida reclusa del invierno. Es también un festival de luz y fertilidad, antiguamente marcado en Europa por grandes hogueras, antorchas y fuegos en todas sus formas. El fuego aquí representa nuestra propia iluminación e inspiración, así como la luz y el calor. Imbolc es también conocido como la fiesta de las antorchas, Oimelec, Lupercalia, fiesta de pan, el festival del copo de nieve, la fiesta de la luz creciente, el día de Brígida, el Bridget's Day y probablemente muchos otros nombres. Algunos Wiccans siguen la antigua costumbre escandinava de usar coronas con velas encendidas, pero muchos otros las llevan sujetas en sus invocaciones. Este es uno de los periodos tradicionales para las iniciaciones en covens y los rituales de autodedicación, como el descrito en el capítulo 12. Pueden ser practicados o renovados en este periodo. Ostara. Ostara, que se celebra alrededor del 21 de marzo, el equinoccio de primavera y también conocido como ritos de la primavera y día de Oestre, señala el primer día de la auténtica primavera. Las energías de la naturaleza cambian súbitamente del reposo del invierno hacia la exuberante expansión de la primavera. La diosa cubre la tierra con su manto de fertilidad, despertada de su reposo, mientras que el dios se desarrolla y madura. Él camina por los campos sembrados y se deleita con la abundancia de la naturaleza. En Ostara las horas del día y de la noche son las mismas. La luz está sobrepasando la oscuridad. La diosa y el dios empujan a las criaturas salvajes a la tierra a reproducirse. Este es un periodo de comienzos, de acciones, de plantar encantamientos para ganancias futuras y de cuidar de los jardines rituales. Beltane. Beltane, se celebra el 30 de abril, marca la llegada del joven dios a la virilidad, agitado por las energías que actúan en la naturaleza. Él desea a la diosa, ambos se enamoran, se acuestan entre la hierba y los capullos de las flores y se unen. La diosa queda embarazada del dios. Los Wiccans celebran el símbolo de la fertilidad de la diosa en ritual. Beltane, también conocido como Víspera de Mayo o May Day, hace mucho que es celebrado con rituales y fiestas. Los maipoles, que son mástiles de mayo, símbolos fálicos supremos, eran el punto central de los rituales de las antiguas villas inglesas. Muchas personas despertaban al alba para cosechar flores y ramos verdes en los campos y jardines, usándolos para decorar los maipoles, sus hogares y a sí mismos. Las flores y hojas simbolizan la diosa, el maipole al dios. Beltane marca el retorno de la vitalidad, la pasión y las esperanzas consumadas. Los maipoles son a veces utilizados actualmente por los Wiccans durante los rituales de Beltane, pero el caldero es el punto central más común de la ceremonia. Representa obviamente a la diosa, la esencia de la feminidad, el fin de todo deseo, lo idéntico, aunque opuesto del maipole, símbolo del dios. Lita, el solsticio de verano, celebrado alrededor del 21 de junio, también conocido como Lita, llega cuando las fuerzas de la naturaleza alcanzan su punto más alto. La tierra está bañada por la fertilidad de la diosa y del dios. En el pasado se brincaba sobre hogueras para estimular la fertilidad, la purificación, la salud y el amor.
El fuego, una vez más, representa al sol, celebrado en este periodo de más largas horas de luz. El medioverano es una época clásica para magia de toda clase. Lugnasak. Lugnasak se celebra el 1 de agosto, es la época de la primera cosecha, cuando las plantas de la primera mengúan y derrumban sus frutos o semillas para nuestro consumo, así como para asegurar futuras cosechas. Místicamente también el dios pierde su fuerza mientras el sol nace más lejos al sur cada día y las noches se alargan. La diosa observa entre lamento y regocijo al percibir que el dios está muriendo, al mismo tiempo que vive dentro de ella como su hijo. Lugnasak, también conocido como víspera de agosto, la fiesta de pan, el hogar de la cosecha y lamas, no es necesariamente observado este día. Originalmente coincidía con la primera segada. A medida que el verano pasa, los Wiccans recuerdan su calor en el alimento que tomamos. Cada comida es un acto de sintonía con la naturaleza, y se nos recuerda que nada en el universo es constante. Mabón. Mabón, que se celebra alrededor del 21 de septiembre, es el equinoccio de otoño. Es la conclusión de la cosecha iniciada en Lugnasak. Una vez más, el día y la noche tienen la misma duración, equilibrados mientras el dios se prepara para abandonar su cuerpo físico e iniciar la gran aventura rumbo a lo desconocido, en dirección a la renovación y renacimiento de la diosa. La naturaleza retrocede, recoge su verde, preparándose para el invierno y su periodo de reposo. La diosa se inclina ante el sol, decrece aunque el fuego arde dentro de su útero. Ella siente la presencia del dios incluso mientras él muere. Samaín. El Samaín se celebra el 31 de octubre. La Wicca se despide del dios. Este es un adiós temporal. Él no está envuelto en tinieblas eternas, sino que se prepara para renacer de la diosa en Yule. Antiguamente, el Samaín, también conocido como Víspera de Noviembre, Fiesta de los Muertos o Fiesta de las Manzanas y Todos los Santos, marcaba un periodo de sacrificio. En algunos lugares esta era la época de sacrificios animales para asegurar la comida durante las profundidades del invierno. El dios identificado con los animales cae también para garantizar la continuidad de nuestra existencia. Samaín es un periodo de reflexión, de análisis del año que se termina de ajustar cuentas con el fenómeno de la vida sobre el cual no ejercemos control, la muerte. El Wiccan siente que en esta noche la barrera entre las realidades física y espiritual es más estrecha. Ellos recuerdan a sus ancestros y a todos los que antes se han ido. Después de Samaín, los Wiccans celebran Yule, completando así la rueda del año. Ciertamente hay muchos misterios enterrados aquí. ¿Por qué el dios primero es el hijo y posteriormente el amante de la diosa? Esto no es incesto, sino simbolismo. En este relato de la agricultura, uno de muchos tantos Wiccans, la siempre cambiante fertilidad de la tierra es representada por la diosa y por el dios. Este mito habla de los misterios del nacimiento, de la muerte y del renacimiento. Celebra los maravillosos aspectos y los bellos efectos del amor y honra a las mujeres que perpetúan nuestra especie. También señala la muy real dependencia de los humanos que tenemos de la tierra, del sol y de la luna, y los efectos de las estaciones en nuestra rutina. Para pueblos agrícolas, el punto principal de este ciclo mítico es la producción de alimentos, por medio de la unión entre el dios y la diosa. El alimento sin el cual todos moriríamos está íntimamente conectado con las deidades. En verdad, los Wiccans ven la comida como otra manifestación de la energía divina. Así, al observar los sabbats, los Wiccans se sintonizan con la tierra y con las deidades, reafirman sus raíces terrestres. La práctica de rituales en las noches de luna llena también fortalece su conexión con la diosa en particular. El Wiccan sabio celebra los sabbats y los esbats, porque estos son periodos de poder real y simbólico. Honrarlos de algún modo, tal vez con ritos semejantes a los sugeridos en el libro de las sombras de las piedras erguidas, es parte integral de la Wicca.